El SUV plateado es remolcado fuera de la zanja junto a la carretera que atraviesa el bosque de pinos de Pine Barrens, en el sur de Nueva Jersey, con la parte delantera completamente aplastada, el parabrisas agrietado como una telaraña y las bolsas de aire ya detonadas. El conductor, varón, poco más de 30 años, da negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Solo repite una y otra vez lo mismo ante el personal sanitario y la policía. Un ser que caminaba sobre dos piernas, con alas, se lanzó directamente contra el cristal. Sus ojos eran rojos, como si emitieran luz. Su grito sonó justo antes de que el coche perdiera el control. En el asfalto no hay marcas largas de frenada ni rastro de maniobras para esquivar un obstáculo. Pero en el borde del bosque, sobre una fina capa de nieve, el acta de la escena recoge una hilera de pequeñas huellas hendidas, partidas en dos, formando una línea continua que se adentra en el pinar. Las impresiones son regulares, profundas. La separación entre ellas indica que el animal, si existía, avanzaba sobre dos patas, ligero pero decidido. Varios agentes presentes aquella noche declaran haber escuchado, sobre las copas de los pinos, un grito muy agudo, muy fino, prolongado, como metal raspando contra cristal. Un sonido suspendido en el aire sobre el bosque, distinto a cualquier ave o animal nocturno que hayan oído antes. Situado sobre el mapa de Pine Barrens, este accidente cae justo en la zona que, desde hace más de 200 años, coincide con informes de gritos en el cielo y huellas de pezuñas partidas sobre la nieve. En enero de 1909, la prensa de Filadelfia y del sur de Nueva Jersey publica en cadena testimonios. Una criatura alada cruza por encima de los tejados, sigue a los carruajes, se posa sobre las vías justo delante de los tranvías. Las escuelas cierran, los padres mantienen a los niños en casa, varias líneas de tranvía suspenden el servicio nocturno porque los pasajeros se niegan a subir a los vagones. Numerosas familias informan de reses encerradas en establos que, de repente, entran en pánico, embisten los comederos, muestran los ojos en blanco. Fuera, en la nieve, aparece un rastro de pequeñas pezuñas partidas que rodea el edificio y se pierde en el límite del bosque. Las descripciones de los testigos, desde el siglo XVIII hasta comienzos del XXI, casi no varían. Cuerpo pequeño y delgado, parecido al de un canguro. Cabeza de caballo o de cabra. Grandes alas de murciélago. Cola larga y bifurcada. Desplazamiento sobre dos patas que dejan pequeñas pezuñas partidas, y un grito capaz de hacer caer a un adulto por puro pánico. Todas esas piezas sueltas se agrupan bajo un mismo nombre. El Jersey Devil, el demonio alado de Nueva Jersey, asociado al relato de Motherless y de un 13º hijo que, según la tradición, se deformó sobre la misma cama de parto y salió volando por la chimenea en una noche de tormenta de 1735. De esta noche, Don Oscuro reabre el expediente del Jersey Devil. Desde accidentes, rastros y noticias en los periódicos hasta la ola de pánico de 1909, la leyenda de Motherless y las explicaciones modernas sobre el miedo colectivo en torno a una criatura que la ciencia nunca ha podido registrar. El contenido incluye detalles que pueden resultar perturbadores y no es adecuado para menores, personas especialmente sensibles ni espectadores con tendencias supersticiosas extremas. Si genera incomodidad, es preferible detener la reproducción. Si aún así se desea avanzar hacia el bosque donde muchos creen que el Jersey Devil sigue sobrevolando por encima de los vivos, conviene ver el vídeo hasta el final y suscribirse al canal de Don Oscuro. El terreno donde se concentran los informes no es neutro. Pine Barrens es una extensión de bosque pobre en minerales, de suelo arenoso, donde la agricultura nunca fue competitiva frente a otras zonas de la costa este. Durante siglos funcionó como refugio para quienes no encajaban en otra parte. Leñadores, trabajadores temporales de ferrerías abandonadas, desertores, familias empobrecidas. En los registros históricos se habla de ellos con desprecio, como Pineys, gente ruda, aislada, viviendo en casas de madera dispersas, entre caminos de tierra y marismas. La distancia con las ciudades y la mala reputación del lugar construyeron un contexto perfecto para que cualquier ruido nocturno se interpretara como algo más que viento, búhos y ramas. Mucho antes de que se popularizara la expresión Jersey Devil, el apellido Lees ya estaba asociado a conflictos religiosos y políticos en la colonia. Daniel Lees, miembro de la comunidad cuáquera, comenzó a publicar almanaques con tablas astronómicas y símbolos astrológicos. Sus propios correligionarios consideraron esos signos como próximos a la brujería, acusaron sus textos de heréticos y organizaron quemas públicas de sus publicaciones. En respuesta, Daniel se fue alejando del pacifismo cuáquero, se acercó a las autoridades monárquicas y empezó a escribir en contra de la comunidad que lo había rechazado. Su familia quedó marcada como una casa enemiga, tanto en el plano religioso como en el político. Décadas después, su hijo Titan Lees heredó el negocio de los almanaques. En las portadas usó el escudo heráldico familiar.
una figura similar a un wyvern, criatura con cuerpo pequeño, 2 patas, cola larga y alas membranosas. Esa silueta, repetida año tras año en un objeto tan cotidiano como el calendario, se clavó en el imaginario local. Para complicar aún más la historia, Benjamin Franklin, competidor directo en el negocio de los almanaques, ridiculizó en sus textos a Titan, llegó a predecir su muerte y, cuando éste siguió vivo, lo llamó fantasma y espíritu que seguía escribiendo desde el más allá. En un entorno donde los panfletos eran la prensa del día a día, el apellido Leeds quedó asociado no solo a herejía y lealtad al rey, sino también a lo espectral y demoníaco. La expresión Leeds de Bill empezó a circular como un mote, una combinación de burla política y acusación religiosa. Un apellido concreto, un escudo con un ser alado y la fama de un bosque apartado encontraron terreno común. Con el tiempo, el apelativo dejó de referirse a una familia para pegarse al paisaje. Cuando, ya en el siglo XIX, alguien decía haber visto una figura con alas moverse entre los pinos, el nombre estaba preparado. Primero Leeds de Bill, luego Jersey de Bill, a medida que el condado y después todo el estado asumían al monstruo como parte de su identidad no oficial. En paralelo, la leyenda de Motorleeds fue tomando forma, recogiendo elementos dispersos de relatos de brujas, maldiciones y partos trágicos. La versión más repetida sitúa a una mujer pobre en una casa de madera rodeada de pinos, embarazada de su 13º hijo. Cansada, agobiada por la miseria, habría maldecido el embarazo con una frase simple: que ese niño fuera el diablo. La noche del parto, una tormenta golpea la estructura de la casa. Vecinas o comadronas acuden, los hombres quedan abajo, cerca de la chimenea. Arriba, en una habitación estrecha, el niño nace aparentemente sano. Pero en cuestión de minutos, según el relato, su cuerpo empieza a cambiar. La piel se vuelve más oscura, los dedos se alargan, los huesos crujen bajo la carne blanda de un recién nacido. De la espalda salen bultos que se transforman en estructuras óseas, despliegan membranas húmedas hasta tomar la forma de alas de murciélago. Las manos terminan en garras, los pies se parten en dos como pequeñas pezuñas. El cráneo se alarga en dirección al hocico, los ojos se abren exageradamente y adquieren un tono rojo brillante, como brasas en una herrería. La criatura se incorpora sobre la cama, emite un grito agudo que apaga las velas y, aprovechando la oscuridad, desciende del colchón, cruza el suelo entre muebles y personas paralizadas por el pánico. En algunas versiones, el ser ataca a los presentes con la cola, derriba sillas, provoca arañazos en las paredes. En otras, se limita a rodear la habitación, como si reconociera el espacio que lo ha contenido, mientras emite esa misma nota aguda que más tarde muchos testigos dirán haber oído sobre los pinos. Finalmente, el relato coincide en un punto. La criatura salta hacia la chimenea, escala por el interior ennegrecido por el hollín y desaparece hacia la noche, dejando tras de sí un olor fuerte, mezcla de humo y algo que se describe como azufre. A partir de ahí, cualquier ruido de alas en el techo, cualquier marca extraña en la nieve o sobre las tablas de un granero encuentra explicación rápida. Ha sido el hijo de Motorleeds. Los documentos oficiales no recogen el parto monstruoso. Lo que sí queda por escrito son las oleadas de pánico, las series de testimonios y las decisiones administrativas que se tomaron bajo su influencia. El caso más citado sigue siendo la semana de enero de 1909. El patrón se repite. Un diario local imprime una primera nota sobre huellas extrañas que aparecen sobre tejados, cruces de caminos y entradas de casas, siempre con forma de pezuñas partidas que parecen ignorar obstáculos físicos. Al día siguiente, otro periódico retoma la historia, añade un par de testimonios nuevos, y así sucesivamente. La noticia se mueve más rápido que cualquier investigación seria. En pocos días, las oficinas de redacción reciben llamadas insistentes. Gente que asegura haber visto por la ventana una figura alada sobre las copas de los árboles. Vigilantes nocturnos que juran haber disparado contra algo que pasó volando por encima de un canal industrial. Padres que exigen explicaciones a las autoridades escolares porque sus hijos se niegan a caminar solos hasta clase. Los directores de los centros, sin herramientas para verificar nada, optan por cerrar preventivamente. El simple hecho de que haya escuelas clausuradas sirve de combustible para nuevas noticias, que a su vez alimentan más miedo. En ese clima, algunos detalles se amplifican. Un policía afirma haber disparado contra un ser con alas que se posó en una tapia. Dice que las balas no parecieron afectarle. Un cochero relata cómo su caballo, normalmente dócil, se desbocó al escuchar un grito procedente de la oscuridad. Después, al revisar el camino, solo encontró marcas de pezuñas pequeñas en la tierra húmeda. En los pueblos se forman grupos espontáneos de hombres armados con escopetas, deseosos de ser los que por fin abatan al monstruo que llena las portadas. Ninguno consigue una prueba tangible. No hay cadáver, no hay muestras biológicas conservadas. Lo que queda son recortes de prensa, versiones que cambian ligeramente de un día a otro y una región entera que, durante una semana, midió su rutina diaria según la posibilidad de cruzarse con algo que no entendía.
Con los años, las alertas disminuyen, pero no desaparecen. A lo largo del siglo XX van apareciendo informes aislados que mantienen vivo el expediente. Conductores que recorren de noche las carreteras secundarias entre urbanizaciones nuevas y tramos de bosque viejo hablan de sombras que se cruzan a baja altura sobre el asfalto. Algunos describen la sensación física del miedo antes incluso de ver nada. Una presión en el pecho, un silencio repentino en el interior del coche, como si el ruido del motor quedara amortiguado. Cuando finalmente algo pasa por delante de los faros, lo que queda grabado no es una imagen nítida, sino un conjunto de rasgos fragmentarios. Algo bípedo, algo con alas, algo que mira de vuelta con ojos demasiado rojos para ser reflejo de luz. Habitantes de granjas situadas en el límite del bosque informan de madrugadas en las que los animales se ponen en pie al mismo tiempo, como si hubieran escuchado una orden inaudible. Perros que normalmente ladran a cualquier intruso se quedan inmóviles, erizados, emitiendo un gruñido bajo. El aire, según varios testimonios, se llena de un olor difícil de definir, entre humedad estancada y humo viejo. En esos momentos, la explicación racional se hace frágil. La ciencia habla de búhos, de garzas, de ciervos desorientados, de la posibilidad de que un canguro escapado de un circo, disfrazado con alas de tela, hubiera sido en su día el origen de varios avistamientos. Las personas que han pasado una madrugada entera en una casa de madera escuchando algo pesado moverse sobre el tejado no discuten esas hipótesis, pero tampoco las sienten suficientes. El caso del supuesto canguro es especialmente ilustrativo. A principios del siglo XX, algunos espectáculos ambulantes decidieron aprovechar la fama del Jersey Devil y exhibieron animales modificados. Un canguro al que habían colocado alas de cuero falsas, garras postizas, incluso cuernos de imitación. Las fotografías que sobreviven muestran montajes evidentes, pensados para atraer público mediante la curiosidad. Sin embargo, el hecho mismo de que un truco así funcionara comercialmente demuestra que, para entonces, la idea de una criatura bípedo alada con pezuñas ya estaba tan arraigada que bastaba con sugerir su silueta para llenar carpas de feria y alimentar, una vez más, el expediente informal del Jersey Devil. La ciencia no necesita al Jersey Devil para explicar lo que ocurre en Pine Barrens. Los manuales hablan de errores de percepción en condiciones de poca luz, de aves grandes vistas desde ángulos poco habituales, de sombras que el cerebro completa con los modelos que ya tiene archivados. Hablan también de histeria colectiva. De cómo una noticia mal contrastada en un periódico puede multiplicar por 10 el número de personas convencidas de haber visto algo en cuestión de días. Desde esa perspectiva, el monstruo es un producto secundario de la manera en que la información circula y de la necesidad humana de dar forma reconocible a cualquier amenaza difusa. Algunos historiadores de la región señalan, además, que el Jersey Devil ha servido como contenedor simbólico para miedos muy distintos según la época. En el siglo XVIII, los panfletos que atacaban a los Lees mezclaban teología y política. El diablo de Lees era una forma de marcar a quienes se apartaban de la ortodoxia cuáquera o apoyaban a la corona. Más tarde, cuando la industrialización dejó atrás zonas rurales completas, el bosque y sus habitantes se convirtieron en el reverso incómodo de la modernidad urbana. El monstruo podía ser, al mismo tiempo, el eco de viejos conflictos religiosos y la personificación de un territorio que no se dejaba domesticar del todo. En el presente, la figura del Jersey Devil ocupa un espacio ambiguo entre el marketing y la superstición. Su silueta aparece en camisetas, tazas y carteles turísticos. Da nombre a rutas de senderismo y a un equipo profesional de hockey sobre hielo. Hay negocios que ofrecen visitas nocturnas guiadas por carreteras secundarias, con paradas en bares donde se han recogido testimonios recientes de gritos en el cielo. Sin embargo, muchos de los mismos vecinos que se ríen del monstruo en folletos turísticos evitan conducir solos de noche por ciertos tramos de bosque y cierran bien los establos cuando el tiempo cambia bruscamente. Las llamadas a los servicios de emergencia continúan. No son diarias ni constantes, pero aparecen con regularidad suficiente como para mantener vivo el archivo. Un conductor asustado que asegura que algo, sin forma clara, se ha lanzado sobre su coche. Un guardia de seguridad que escucha un golpe seco en el techo de su caseta y encuentra, al salir, marcas de pezuñas pequeñas en el polvo. Un grupo de adolescentes que regresa de una fiesta y se detiene en mitad de la carretera porque, según coinciden todos, algo se mueve entre los árboles siguiendo la trayectoria del vehículo sin hacer ruido, a la altura de las copas. En muchos de esos informes, la mirada externa identifica patrones conocidos. Charcos de barro que deforman huellas, ramas que crujen por el peso de mapaches o ciervos, reflejos de faros sobre ojos de animales que parecen más intensos de lo que son. Pero incluso cuando cada caso se desmonta individualmente, la sensación de conjunto permanece. Es la acumulación la que pesa. El mismo tipo de huella, la misma descripción de alas membranosas, la misma referencia a un grito agudo que no parece emitido por nada que la gente pueda nombrar con seguridad.
El incidente del SUV plateado no es el más espectacular de ese archivo, pero condensa varios elementos clave. Ocurre en una zona clásica de avistamientos, en una noche, sin condiciones meteorológicas extremas, con un conductor sobrio y una escena que ofrece pocos puntos de apoyo para explicaciones sencillas. No aporta pruebas físicas definitivas, pero se suma a una secuencia de casos que se extiende hacia atrás hasta los primeros colonos. Para quienes estudian la cultura popular, es simplemente otro capítulo en la biografía de un mito regional. Para quienes viven cerca del bosque, es un recordatorio reciente de que hay algo en Pine Barrens que, como mínimo, sigue siendo capaz de provocar reacciones extremas en personas que, hasta un minuto antes del impacto, estaban convencidas de conducir por una carretera más. Es posible que el Jersey Devil no exista como especie identificable, con huesos, piel y nombre latino en un catálogo. Es posible que sea solo una forma particularmente persistente de organizar el miedo. Una silueta con cabeza de caballo, cuerpo delgado, alas de murciélago y pezuñas pequeñas donde se cuelgan todos los ruidos inexplicables del bosque. Pero esa posibilidad no reduce su efecto. Al contrario, convierte al monstruo en algo que siempre está un paso por delante de la verificación, justo fuera del alcance de la linterna, siempre en el borde de la carretera,